Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Somos peregrinos de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, vemos con deseo de imitarlos, pero también con impotencia, a tus elegidos frente a la puerta del arca. Y vemos también cómo haces subir provisiones, mientras nuestra parálisis nos anquilosa. Haz subir, Señor, también provisiones para nosotros y empújanos dentro de tu arca. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Bueno, hagamos como de costumbre un breve recuento de lo que vimos en nuestro encuentro anterior. Recordemos primero que todo que hablamos principalmente de una palabra clave y que no debemos perder de vista porque es nuclear cuando hablamos de Dios, y esa palabra es alianza. Y digo que es nuclear porque Dios nos ha buscado, nos busca y nos buscará incansablemente para proponernos una alianza con Él, un pacto, un acuerdo, y en el cual los únicos beneficiados seríamos solo nosotros. Su oferta es nuestra supervivencia eterna, o en otras palabras, nuestro no fracaso y no suplicio eterno. Y la eternidad es eso a lo cual nos apuntamos confiada y decididamente, y lo que nos pide como compromiso de nuestra parte para esa alianza no es para beneficio suyo, que recordado sea de paso, Dios no necesita nada. Por lo tanto, el compromiso que nos pide en la alianza con Él, repito, no es algo que lo beneficie a Él, sino aquello que nos permitirá obtener esa sobrevivencia o plenitud, o paz, o éxtasis eterno, que de acuerdo al bellamente literario relato alegórico bíblico, corresponde o es equivalente a vivir en su arca. Es decir, dentro de sus parámetros, bajo sus medidas, de acuerdo a lo dispuesto y establecido por Él. Y para ello es necesario que seamos justos y portadores de paz, que es como describe el relato bíblico a Noé y lo que significa su nombre. Eso es estar en su arca, que es la única manera de protegernos y de poder navegar por el tempestuoso mundo que nos rodea. Mundo que por supuesto se dirige hacia el colapso que el texto nos describirá ya muy pronto bajo la figura de diluvio. Y todo esto nos dice que negociar con Dios es muy fácil. Primero que todo porque la iniciativa siempre es de Él. Y segundo porque todos los negocios que Dios nos propone siempre son únicamente en beneficio nuestro, dándonos cuenta cada vez más de que definitivamente para Dios dar es una fiesta, y es además su esencia. Pero además vimos que rechazar la alianza con Dios equivale también necesaria y perentoriamente a aceptarla con el maligno enemigo, o sea, con el determinador de diluvios, el generador del caos, el colapsador de todo, que no hay medias tintas, no hay alternativas intermedias. O estamos con Dios o estamos contra Dios, no hay otra opción. Vimos también el gran valor que Dios da a la familia, la esposa o el esposo,
como alter ego o como otro yo de justicia y de portación de paz. Y también los hijos o las hijas como herederos, sucesores y continuadores de ese legado de justicia y de portación de paz de su padre-madre Noé. Y finalmente vimos también que hay por lo menos 2 relatos distintos y por lo menos de 2 fuentes distintas o tradiciones distintas y ya conocidas por nosotros en relatos anteriores, aunque pueden ser más fuentes. Quizá una tercera, llamada eloísta, muy probablemente. Y entremezcladas todas o entremezclados estos relatos todos en este gran relato del diluvio. Aunque la gran recopiladora y la que le da personalidad al relato, por decirlo de alguna manera, es la fuente o tradición o teología sacerdotal, que además es la más reciente. Todo lo anterior dijimos también que enriquece enormemente no solo el gran valor literario, cultural, sociológico, antropológico, etc. del texto, sino también y sobre todo el mensaje teológico que el invisible ordenador soberano, Dios, nos quiere transmitir a través de las observaciones y experiencias de sus instrumentos humanos representados en estas maravillosas y riquísimas fuentes o tradiciones, además de, y no lo olvidemos, el antiguo mito mesopotámico en el cual se basa la narración, todo lo cual contribuye a la suma de riquezas que tenemos en la mano y que estamos conociendo. Y no podemos perder de vista todos estos detalles. Bueno, y ahora sí, entonces, ya podemos proseguir con nuestra lectura del libro del Génesis, donde lo habíamos dejado. Continuemos entonces ahora en el capítulo 6, desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Del libro del Génesis. También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes, de todo lo que es carne, para que sobrevivan contigo. Deberán ser un macho y una hembra. Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos, para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, empecemos diciendo, para nuestro conocimiento respecto de las diferentes fuentes o tradiciones o teologías que hacen parte de este relato, por lo menos 2 fuentes, quizá 3, que un poco más adelante en el capítulo 7, versículo 2, por ejemplo, vamos a leer que serán 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros las que Dios pedirá que suban al arca, a diferencia de lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 6, versículos 19 y 20, donde se nos dice que Dios pide solamente una pareja de animales. Pero no nos sorprendamos por esto y mucho menos nos escandalicemos, pues se trata simplemente de 2 fuentes distintas, 2 tradiciones distintas. Y la diferencia se explica en el hecho de que la tradición que nos habla de una sola pareja de animales quiere transmitirnos únicamente la supervivencia de dicha especie, es decir, el deseo de Dios por proteger y conservar su creación, dejando claro que Dios no quiere destruir
Y ese tema pues ya lo habíamos superado cuando aprendimos que la expresión Dios se arrepintió de haber creado al hombre solo es una antropopatía que expresa el sentimiento de los agiógrafos y no el sentimiento de Dios, puesto que Dios, que es espíritu, no tiene sentimientos. Queda claro pues que el Creador no descrea. Eso ya lo teníamos claro desde más atrás. Mientras que la tradición que nos habla de 7 parejas puras y una impura, ya ha elaborado unos conceptos teológicos más maduros, con rituales, por ejemplo, y entonces, además de la supervivencia de la especie, también está comunicándonos que ya realizaban sacrificios a Dios y los incluyen dentro de las actividades del arca. Sacrificios que solo se podían hacer con animales puros, obviamente, eso también lo sabemos ya, y también para el consumo humano por la misma razón, para no incurrir en impureza ritual comiendo animales impuros o prohibidos por la ley religiosa. De manera que no es que sean contradicciones, sino que son relatos complementarios, que se enriquecen mutuamente, lo cual es una enseñanza adicional que, sin duda, Dios quiere transmitirnos también. Dios quiere que sepamos y aprendamos y practiquemos cuánto nos enriquecemos los unos a los otros con nuestras diferencias. Que nuestras diferencias no nos pueden reducir ni separar, sino que nos deben agrandar y unir. De manera que pilas con esa enseñanza, porque solemos pasarla por alto debido a que le damos el mayor valor a cosas inanes, a detalles sin importancia, como alarmarnos, por ejemplo, por el origen mítico o plural o pagano de los relatos, o su historicidad, o si realmente los trajo un ángel alado desde el cielo, o si sí traería el lacre intacto con el sello real de Dios o no. Que todos esos son detalles accesorios. ¿Que los debemos conocer? Claro que sí, pero que no pueden ser determinantes, puesto que son solo vehículos diversos de los cuales se vale Dios para transmitirnos un mensaje teológico profundo y que lamentablemente con mucha frecuencia perdemos el mensaje profundo, el mensaje teológico profundo, por estar pendientes de los accesorios. O peor aún, terminamos negando la razón y forzando las interpretaciones de fe para que parezcan recibidas directamente de la mano antropomórfica de Dios. Por ejemplo, otro detalle accesorio es la historicidad. Como ya lo dije, interesante estudiarla, conocerla y saber si la hay o no. Por supuesto que sí, es importante, pero no es definitiva. Y aquí tenemos un ejemplo claro de ello. Y es que según los expertos estudiosos en materias de especies, una especie se considera extinta cuando ya quedan apenas 500 ejemplares de ella. Ya con un número tan reducido, es imposible pensar en repoblar la especie. De manera que hoy sabemos que a partir de una pareja, como lo dice una de las tradiciones, o de 7 parejas, como lo dice la otra, de una especie era imposible repoblar el mundo. Y por cierto, eso incluye también a los seres humanos. Y por lo tanto, el relato del diluvio es un relato alegórico, pero su mensaje teológico es absolutamente real y claro, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, Dios no nos quiere enseñar cómo es la historia universal, sino cómo es que podemos trascender a la plenitud eterna desde aquí y desde ya, porque no hay otra forma.
En conclusión, en estos versículos del 19 al 22 del capítulo 6 del Génesis, que hoy meditamos, la tradición que lo relata, probablemente la sacerdotal, aunque recoge elementos muy antiguos, quizá de la tradición eloísta, que es anterior incluso a la ya vista, quiere transmitirnos el anhelo de Dios por nuestra protección y supervivencia, previendo la satisfacción de nuestras necesidades básicas y las de todas sus criaturas. Por eso aquí en estos versículos solo habla de supervivencia y alimento, en medio del caos aquí descrito dentro de muy poco como diluvio, pero que debe remitirnos, ojo con esto, y ese es el propósito de Dios a través de sus escritores sagrados, repito, debe remitirnos a aquel caos inicial en Génesis 1:2 y que ya lo estudiamos en nuestro encuentro 3, hace ya algún tiempo. Eso fue al principio del bloque 1, los orígenes, y el segmento 1, la creación, y donde dice que la tierra no tenía forma y las tinieblas cubrían el abismo. ¿Sí lo recuerdan? Pues es a eso mismo que nos quiere remitir Dios a través de sus agiógrafos con este relato del caos diluviano, pero ahora ya contando con una respuesta de nuestra parte frente a un caos que también fue generado por nosotros mismos. Y es ahí donde radica la diferencia, o mejor, la novedad de esta nueva alianza que Dios nos propone. Por eso es alianza, porque lo va a hacer con nosotros. Pues Dios quiere y espera que nosotros mismos nos sobrepongamos a nuestras propias caídas, debilidades o concupiscencias. Por ejemplo, a la destrucción del planeta y de comunidades enteras de hermanos. Palestina, por ejemplo. Realidades a las cuales estamos asistiendo como espectadores atónitos hoy, al momento de hacer esta grabación. Por un lado, con una gran porción del mundo que insiste en ir hacia ese caos de muerte, de sometimiento, de hegemonía, de dominación, de acumulación, de exclusión. Y por el otro lado, una pequeña porción consciente y que a contracorriente yo quiero incluirme allí, queremos construir el arca de Dios y subir en ella. Y eso solo lo lograrán o lo lograremos, insisto en que quiero ser parte de esos, aquellos y aquellas capaces de responder como a Dios le agrada, o sea, aquellos que sean justos y portadores de paz. Paz entendida como la suma de todos los bienes y no como irenismo, eso ya también lo habíamos aclarado anteriormente. Es decir, los y las Noé, los que no quieren ser ni tener más que los demás. Por eso es que en el versículo final de hoy, el 22, leemos que así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. ¿Y qué es lo que Dios manda? Pues muy sencillo. Dios manda únicamente que seamos justos y portadores de paz. Es decir, que seamos otros Noé. Dios no nos pide nada más. Solo ser justos, que es la característica de Noé, y portadores de paz, que es el significado del nombre Noé. De todo lo demás se encarga Dios. Entonces, hoy contemplando a Noé cumpliendo con lo que Dios manda y ansiosos sin duda de imitarlo,
Pero seducidos por un mundo que nos atrapa y nos paraliza con sus espejismos de falsa bondad, nosotros, los peregrinos de Cristo, nos encontraremos de nuevo aquí, frente a las puertas del arca, en una semana, ansiosos de hallar la fuerza para entrar en ella y para seguir descubriendo qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.